Hoy día vamos a estar predicando un mensaje que yo voy a llamar Nuevos Niveles, Nuevos Demonios. Eso suena raro en español, pero en inglés suena más, ¿cómo se dice? It rhymes. Sí. New levels, new devils. ¿No? Nuevos niveles, nuevos demonios. ¿Por qué? Es un tema que es pertinente para todos nosotros como individuos, pero también pertinente para todos nosotros como una iglesia, porque vamos a estar moviéndonos, como ya he mencionado, a un nuevo edificio ya en un par de semanas. Ojalá, empezando en agosto, vamos a estar allá. Y cada vez que hay un cambio grande así como eso en la vida, trae nuevas tentaciones, nuevos problemas. Y mientras más impacto tiene una iglesia, más va a ser el ataque del enemigo contra esa iglesia, ¿no? Y eso también es algo verdadero en nuestra vida como individuos también. Entonces esta mañana vamos a estar viendo la vida de José. Y como ya mencioné, si usted quiere leer la historia de José, vamos a estar entre Génesis 37 al 50. Son varios capítulos, así que no los vamos a leer por completo esta mañana. Estaríamos aquí por mucho tiempo. Pero les invito esta semana a que lean esos capítulos, Génesis 37 al 51 realmente, acerca de la vida de José. Y yo creo que la vida de él es un buen ejemplo para nosotros en cuanto se trata a nuevas oportunidades en la vida y los cambios que vienen con ellas, ¿no? Entonces, empezando en Génesis capítulo 37, vemos a José, el hijo de Jacob, bueno, uno de los hijos de Jacob. José era un hermano, tenía 11 hermanos, era uno de 12 hijos. 12 hijos. Yo tengo 3 y con eso yo no sé cómo sobrevivimos 22 años, pero lo hemos sobrevivido con 3 y en un par de semanas llevamos a la Fuerza Aérea en Colorado y de ahí estaremos con la casa vacía. Y un día despertamos y nos dimos cuenta, hey, ¿cómo sobrevivimos esto, no? Quizás tú estás aquí y tienes chicos en la casa, ¿no? No te preocupes. Vas a sobrevivir esto también. Yo sé que hay días que tú estás orando, Dios, yo no sé, no puedo ya, no puedo más. No te preocupes, un día vas a despertar y vas a ver que tus hijos han crecido y Dios los está usando increíblemente. Entonces sigue dando un paso enfrente a la otra, ¿no? Confiando en Dios y orando a Dios. José era uno de 2 hermanos. Solo tenía un hermano menor y el resto eran todos mayores. En el capítulo 37 de Génesis vemos una historia que José tenía un sueño. Y en su sueño estaban cosechando el trigo, ¿no? Y como lo cosechaban en ese día, tenían en inglés se llaman cycle, era como un cuchillo, pero era como media luna. Guadaña. Eso, guadaña. Y iban cortando el trigo y de ahí lo tomaban y lo ataban con una cuerda y de ahí iban y cortaban más. Y en el sueño de José, en su sueño, los 2 hermanos están cosechando el trigo y quedan 12 montones de trigo, ¿no? Bultos. 12 bultos de trigo. Y en su sueño, cada hermano tenía un bulto de trigo. Y en su sueño, el único que se quedaba parado era el bulto de José. Y el resto de los bultos vinieron, se acercaron al bulto de José y se inclinaron hacia el bulto de José. Ahora,
José era el favorito de su padre y la Biblia actualmente dice eso. Porque José fue nacido, Jacob tenía 2 esposas, si se acuerdan de la historia. Se casó y el padre de la esposa de Jacob lo engañó en el día de su boda, lo emborrachó y hizo que se casara con su hija mayor en vez de la mujer Raquel con quien Jacob se quería casar. Entonces Jacob se despierta la mañana siguiente dándose cuenta que se había casado con la hermana incorrecta. Entonces trabaja 7 años más para el padre de Raquel para casarse con ella también. Jacob tiene 10 hijos con Sara, la hermana de Raquel. Y el primer hijo que tuvo con Raquel era José. Entonces José era el favorito porque era el primer hijo de la esposa que Jacob realmente quería. Entonces los otros hermanos todos eran celosos de José porque Jacob lo trataba mejor que los otros y le había dado una túnica muy lujosa, ¿no? Entonces José tiene este sueño y el problema es que Dios le había dado favor a José gracias al favor que había recibido de Jacob. Pero en vez de darse cuenta que ese favor causaba celos con su hermano, José no trata bien con la situación. Y José lo primero que hace al despertarse del sueño es ir a sus hermanos y contarles el sueño. Y obviamente los hermanos se enojan con José y ya no quieren tratar más con este hermano. Entonces los hermanos, llenos de ira y celos, lo tiran en un pozo. Y dejándolo en el pozo, lo iban a dejar ahí, pero uno de los hermanos dice, no podemos dejarlo ahí porque nuestro padre se le va a romper el corazón cuando se da cuenta que José había muerto en el pozo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en eso vienen unos tratadores de esclavos, vendedores de esclavos de Egipto estaban pasando y dice el hermano, vendemos a nuestro hermano a los vendedores de esclavos para que podemos honestamente decirle a nuestro padre que no sabemos qué pasó con José, en vez de decirle que ha muerto. Entonces eso es lo que hacen, sacan a José del pozo y lo venden al vendedor de esclavos y él lo lleva a Egipto. Y esto podemos aprender varias cosas nosotros de esto. Personalmente e individualmente debemos de reconocer que cuando Dios nos revela algo del futuro o cuando Dios nos da bendición, no debemos de ir proclamando la bendición a toda parte y es peligroso a veces para el ser humano recibir bendiciones buenas porque muchas veces viene la tentación de arrogancia, ¿no? José no tiene ninguna razón de ser arrogante porque él es uno de 11 hermanos y es uno de los menores. Pero literalmente José se manifiesta arrogantemente contando sus sueños a sus hermanos. El hecho de que Dios te da una bendición no significa que tienes que ir a todos los que no han recibido la misma bendición y contárselo a ellos, ¿no? Y yo no sé lo que Dios tiene para tu futuro, pero en vez de vivir esperando al futuro, lo que nosotros debemos de aprender es que debemos vivir contentos con lo que tenemos hoy y dejarle a Dios que se preocupe de nuestro futuro, ¿no? José tuvo este sueño y en vez de meditar sobre ella y darle gracias al Señor y esperar a que el Señor cumpliera el sueño, ¿qué es lo que hace José? Ir y contarle a sus hermanos, hey, tuve este sueño, en este sueño todos ustedes estaban arrodillándome delante de mí, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa. Los hermanos lo venden. Para nosotros como una iglesia también podemos aprender corporalmente algo de eso. Dios nos ha dado un edificio bellísimo. Algunos de ustedes lo han visto, ¿no? Y ahora está más bello de lo que ustedes vieron. Si vieron los cambios que han hecho en una semana.
Y después de ayer, aún más bello, ¿no? Donald estaba ahí, su esposa también, trabajando duros. Yo le dije a Hannah y Garrett, Hannah que es la coordinadora de Campus Norte, su esposo, ellos viven 4 casas de la iglesia y estaban trabajando con nosotros. Yo le dije a Garrett, yo sé por qué tú estás aquí, porque le estás aumentando el precio a tu casa, el valor de tu casa, porque la iglesia está quedando más bella, ¿no?, al lado de tu casa. Sería fácil para nosotros, mirando al futuro, lo que Dios nos ha dado, de ponernos arrogantes. La realidad es que tú y yo no hemos hecho nada para merecer ese edificio. Y si hay algo bueno que ocurre en esta iglesia, no es por nuestros esfuerzos. La realidad es que no hay nada bueno que pasa en esta iglesia que viene de nosotros. Si hay algo exitoso, algo bueno, algo que transforma la vida de individuos en esta iglesia, proviene de nuestro Dios. Entonces, entrando en este edificio nuevo, no dejemos que el enemigo nos engañe y nos haga arrogantes. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Es la bondad del Señor. Y tengamos cuidado porque naturalmente, entrando en bendición, para cualquier ser humano vienen nuevos ataques del enemigo, nuevos demonios. Y uno de ellos es empezar a pensar que la bendición que hemos recibido es merecido. La realidad es que en Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice que lo que nosotros merecemos es la muerte y separación eterna de Dios. Porque todos somos pecadores. No hay ninguno, aparte de Cristo, que no haya pecado. Pero somos o hemos recibido bendición del Señor. No por haberlo merecido, sino por la bondad de Dios. Amén. Después en Génesis 39 vemos a José en Egipto. Y un señor que se llama Potifar le había comprado a José como un esclavo. Y Dios había bendecido a José como un esclavo. Y por años, siendo esclavo de este señor, José había ganado el favor de su dueño. Entonces su dueño había puesto confianza en José y él dejaba que José tratara con todo lo que era, estaba a cargo de todo, la casa y las posesiones de este jefe. Pero uno pensando, sería fácil pensar, José, sus hermanos lo habían vendido como esclavo, él había pasado por algo tan terrible, quizás ahora Dios lo bendecería. Y la realidad es que Dios sí lo bendice, pero no como pensaríamos nosotros. Dios le da favor con este dueño en Egipto, pero con nuevos niveles vienen nuevos ataques y nuevos demonios. Y ahora José no está luchando con arrogancia. Eso ya lo ha crucificado después de años como un esclavo. Pero ahora vienen nuevas tentaciones en la forma de la esposa de su dueño, que evidentemente según la Biblia era muy bella. Y a ella de repente le interesa José. Y un día cuando el dueño está fuera de casa, ella viene desnuda y trata de seducir a José. Pero esta vez José había aprendido de sus errores anteriormente. Ahora él no es arrogante para pensar que él puede tratar con esto. ¿Qué es lo que hace José? Cuando entra la esposa desnuda tratando de seducirle a él, José sale huyendo. Literalmente sale corriendo y ella tratando de quitarle su túnica,
Él sale, la Biblia dice, en tan rapidez que sale corriendo y ella se queda con la túnica y él sale corriendo desnudo. Cuando vuelve el dueño a la casa, ella, tan enojada de haber sido rechazada, ella acusa a José de tratar de seducirla a ella. Entonces el dueño manda que arresten a José y José va a la cárcel por haber hecho nada. ¿Cuántos de nosotros está pasando algo en nuestra vida que no merecemos? Ay Dios, otra prueba. ¿Por qué estás dejando que pase y tú llenas el espacio? ¿No? Señor, ¿por qué esta enfermedad? Yo he hecho todo lo correcto, he tratado de vivir la vida según tu palabra y viene prueba tras prueba tras prueba. Sería fácil de enojarnos o pensar que Dios nos ha abandonado, pero eso no es lo que está haciendo Dios aquí. Aún en la miseria de estar en la cárcel, Dios está bendiciendo a José. Él no lo puede ver ahora, pero Él lo está bendiciendo. Y nosotros individualmente muchas veces pasamos de una etapa de la vida a la otra. Y muchas veces cada etapa es mejor que la anterior. Pero a veces vienen pruebas, no a veces, casi siempre vienen nuevas pruebas, nuevas luchas, nuevas tentaciones. José había sido fiel como un esclavo, sin embargo viene un nuevo enemigo, la tentación del adulterio. Y José trata bien con esa tentación, huye de la tentación. Sin embargo, él paga el precio de la mentira de la esposa y él queda en la cárcel por años. Años. Personalmente, si estás pasando por una prueba, no le des la victoria al enemigo. Porque en Romanos dice que Dios utiliza nuestros sufrimientos para hacer crecer la perseverancia, para hacer crecer nuestra esperanza, para hacer crecer nuestra fe. En otras palabras, si tú estás pasando por una circunstancia difícil que no mereces o no te gusta, si tú has rendido tu vida al señorío de Cristo, Él está utilizando aún esa circunstancia para tu bien. Y aunque tú no lo puedes ver en este momento, Dios en el futuro lo va a redimir, lo va a utilizar para tu bien y el bien de los demás. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo hago lo entenderás después. Exacto. Lo que yo hago lo entenderás después. Pero eso no significa que no vienen las tentaciones del enemigo, que te van a causar pensar que Dios te ha abandonado. No creas la mentira del enemigo. Si tú estás viviendo según la señoría de Cristo, si tú no tienes un pecado sin confesar en tu vida, tú no estás sufriendo por consecuencia de tus acciones, Dios está creando en ti perseverancia que va a crear esperanza, que va a crear fe para una situación que vendrá en el futuro. Y como una iglesia, cuando entremos en este nuevo edificio, no significa que podemos descansar, ¿no? Ese edificio no va a atraer a personas que no conocen a Cristo. Es muy bello el edificio, más bello ahora, después de ayer. Pero ese edificio no va a llevar el evangelio a la comunidad de Katy, Texas. No, somos nosotros, los creyentes que
vendrán y alabarán dentro de ese edificio que va a llevar el evangelio a los que no conocen a Cristo en nuestra comunidad, ¿no? Entonces sería muy fácil entrar al edificio nuevo y decir, mira este edificio tan bello, mucho más grande, más espacio para los niños. No, ahora yo puedo asistir nomás y irme a la casa y... No, el edificio agarra todo, pero la realidad es que eso no es verdad. Nosotros no debemos de ponernos flojos al entrar al edificio nuevo, sino con esa nueva bendición que Dios nos ha dado, con más espacio. Eso significa que Dios tiene una obra para nosotros. Y esa obra es llenar ese espacio con más almas para el Señor. Hermano. Hermanos, sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios quiere morar en el templo, en nuestro corazón, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Es verdad. Y lo que yo les voy a invitar a que hagamos es que cuando entremos en ese edificio nuevo como una iglesia, que huyamos de la flojería y huyamos del deseo de descansar espiritualmente, ¿no? Entremos a ese edificio y propongámonos a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Amén. Ese edificio no es un destino para nosotros, es el comienzo, ¿no? Es por eso que estamos diciendo que estamos recomenzando Grace Fellowship Norte. Y ese es el lenguaje que estamos utilizando para todo Grace Fellowship. Estamos alzando Grace Fellowship Norte de nuevo. Aunque hayamos existido por 13 años, no estamos viendo esto como una graduación para Grace Fellowship Norte, estamos viendo esto como un alzamiento de nuevo. Amén. Es un nuevo comienzo, oportunidad para que Dios haga cosas. Y lo otro que sugeriría para todos nosotros es que tengamos cuidado, porque entrando en este edificio nuevo las cosas van a cambiar. Y los cambios no son cosas malas. La tentación para nosotros sería, esta iglesia es tan bella tal como es. Nos encanta tal como es. Pero la realidad es que Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Dios va a cambiar cosas. Dios va a mejorar cosas. Dios va a traer nuevas etapas para Norte. José no cometió ningún pecado con la esposa de su dueño, pero pagó el precio. Estuvo en la cárcel por 7 años por algo que no hizo. Sería fácil escuchar la mentira del enemigo, Dios te ha abandonado, pero no lo hizo. No lo hagamos nosotros tampoco. Amén. Génesis 40. José está en la cárcel y el faraón de Egipto se enoja con 2 de sus obreros. Uno era el obrero que llevaba la copa del faraón y su trabajo era muy fácil. Antes de que el faraón bebiera cualquier cosa, este hombre tomara de la misma copa para ver si alguien lo había envenenado. Eso era su existencia. Imagínese ese trabajo. 6, 7, 8, 20 veces al día, tomando la copa del faraón para ver si alguien lo había envenenado. El otro obrero con quien se enojó el faraón era el panadero del faraón. Y el faraón se enoja con los 2 y los manda a los 2 a la cárcel. Y están en la cárcel con José 2 días. Interesantemente, aquí en Génesis capítulo 40, dice algo muy interesante que si al leerlo rápidamente quizás vas a sobrepasar, pero es muy importante. La Biblia dice que al llegar estos 2 obreros a la cárcel,
que el carcelero los pone bajo la confianza de José. En otras palabras, en los 5 años en la cárcel, José había ganado el favor del carcelero. Porque en vez de quejarse de estar en la cárcel, aunque no lo merecía, en vez de ponerse amargado de estar en la cárcel, aunque no lo merecía estar ahí, él había ganado el favor del carcelero con su actitud como alguien encarcelado. Entonces el carcelero había puesto a José en cargo de toda la cárcel. Y llegan estos 2 obreros. Y habiendo estado 2 días en el cárcel, los 2 obreros tienen un sueño. Y un día entra José para encargarse de ellos y escucha a los 2 y los ve amargados. Y les pregunta, ¿por qué están amargados? Y ellos dicen, los 2 tuvimos un sueño anoche y no sabemos qué significa. Entonces José dice, pues el dador de sueños es Dios. Y yo conozco a Dios, así que dime del sueño y yo te lo interpreto. Entonces empieza el que lleva la copa del faraón y dice, anoche soñé que habían 3 viñas que producieron flores y salieron uvas de las flores. Y yo tomé las uvas y los rugí, así se dice, en la copa y los di al faraón. Y José le dice, pues es muy fácil la interpretación. Las 3 viñas representan 3 días. En 3 días el faraón se va a olvidar de su ira contigo, te va a volver a ser el copero suyo otra vez. Entonces dice la Biblia que el panadero se alegra al escuchar eso. Entonces le dice, yo tuve un sueño también. Y le cuenta el sueño y José le dice, sí, si tu sueño es diferente. En 3 días el faraón te va a mandar a empalar. Te va a poner sobre un palo, ¿no? Te va a quitar la cabeza. Pasan 3 días y el copero vuelve a trabajar para el faraón y el panadero es matado. Y José, al contarle la interpretación de los sueños a los 2, le dice, le dice al copero, cuando vuelvas a trabajar para el faraón, acuérdate de quién interpretó tu sueño para que me saquen de la cárcel. Y el copero, al volver a trabajar para el faraón, estaba tan entusiasmado que se le olvidó la promesa que había dado a José. Entonces José queda en la cárcel 2 años más. 2 años. Hasta que un día el faraón tiene un sueño. Y el copero le dice, yo conozco a alguien que puede interpretar sueños. Ese tipo José interpretó el mío hace 2 años en la cárcel. Y se me olvidó decirte, ¿no? Entonces va y busca a José. Y José le interpreta el sueño al faraón. Nosotros podemos aprender mucho de esto también. Nuevos niveles, nuevos demonios. José, en vez de estar amargado en la cárcel, él representa a su Dios bien, con una actitud bien, y Dios le da favor y lo pone encargado sobre toda la cárcel. Y esto hace que José pueda interpretar los sueños de estos hombres. Y aunque interpreta correctamente los 2 sueños, el copero se olvida de él y pasa 2 años más en la cárcel. Pero en vez de quejarse José de esto, cuando vuelve el copero en 2 años a buscar a José para que interprete el sueño del faraón, ¿qué es lo que dice José? Ok, vamos. Y esto es importante para nosotros, porque cuando nosotros entramos en una etapa, nuevos niveles, muchas veces, como ya mencioné, es fácil para nosotros pensar que merecemos este avanzamiento y nos olvidamos de Dios. Pero también es importante acordarnos de darle la gloria a Dios.
Es una cosa no olvidarme de que Dios es el que me ha dado esta bendición. Es otra cosa no glorificar a Dios por ella. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Entrando en lo que Dios nos ha dado. En este caso, Dios había encargado a José sobre la cárcel, entonces José cuida la cárcel muy bien. José nunca soñó ser carcelero, como un esclavo encarcelado. Pero eso era lo que Dios le había dado por hacer, entonces eso es lo que José hace con todo su esfuerzo y con toda gana. Cada vez que entramos en una nueva etapa, es importante que entremos en lo que Dios nos ha dado. Y aquí es importante para nosotros individualmente reconocer que muchas veces Dios nos hace entrar en una etapa de vida que no entraríamos nosotros por nuestra propia voluntad. O no lo merecemos, o pensamos que lo merecemos. Pero lo que sea que Dios traiga, entremos con eso, con alegría de corazón, demostrando el fruto del Espíritu. Entonces, si Dios me ha dado el trabajo de mis sueños, voy a hacer ese trabajo con todo el entusiasmo, con toda gana, para la gloria de Dios. Y voy a hacer saber que soy exitoso en este trabajo, disculpa, por la gloria de Dios, no por mi sabiduría. Y si entro en una etapa de vida que no me gusta, como un esclavo, encarcelado, encargado de otros encarcelados, voy a hacer eso con el mismo entusiasmo, con la misma gana, para la gloria de Dios. Y nosotros vamos a entrar en momentos de la vida que nos gustan y vamos a entrar en momentos de la vida que no nos gustan. Pero tanto en etapas de vida que nos gustan y etapas de vida que no nos gustan, debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Individualmente eso es importante que aprendamos, porque el enemigo no quiere que seamos exitosos, no quiere que demostremos la gloria de Dios y recibamos el favor del Señor. Entonces, entrando en etapas buenas de la vida, el enemigo nos va a tratar de seducir a pensar que merecemos esto y que estamos recibiendo esto por nuestro propio esfuerzo. Y momentos que no nos gustan, el enemigo nos va a tratar de tentar a creer que Dios se ha olvidado de nosotros, tal como el copero se olvidó de José. Pero en ambos vivamos por la gloria de Dios, rechazando las nuevas tentaciones y mentiras del enemigo. Cuando salgas de una etapa de vida, de una circunstancia difícil, dele la gloria a Dios. No lo mereces, es el favor del Señor. Cuando sales de una circunstancia bendita a una circunstancia difícil, no le eches la culpa a Dios. Dele la gloria a Dios. Y entra en cada etapa de la vida para la gloria y la honra del Señor. Y para nosotros corporalmente también, entrando en esta iglesia nueva, van a venir nuevas dificultades. Porque con nuevos niveles, nuevos demonios, con un edificio más grande, más gente. Sí. Todo podemos en Cristo que nos fortalece. Entrando en este edificio nuevo van a venir más extraños, gente extraña, gente que no conocemos. Vamos a ser más visibles de la calle. Entonces van a venir más gente a visitar. Eso significa que, ¿saben lo que significa? Más niños. Corriendo por todos lados. Vamos a entrar en ese edificio nuevo y va a ser tan bello y nuevo. ¿Y saben lo que va a pasar? Alguien va a romper algo. Y en vez de enojarnos con ellos, démosle la gloria a Dios. Dios nos va a dar este edificio nuevo para usarlo. No es un museo, es una iglesia.
Cosas se van a romper, cosas se van a manchar, cosas se van a gastar. Y eso significa que hay vida dentro del edificio. Amén. Entonces cuando lleguemos allá, no seamos esos ancianos fastidiosos que estamos gritando a los niños, no corran en la iglesia, no cuelgan de ahí, no salten de ahí. No, deja que los niños corran, juegan, usen el edificio. Amén. Porque es para la gloria de Dios. Yo prefiero tener 40 ventanas rotas por parte de niños que están pasando un buen tiempo en la casa del Señor, que tener ventanas limpias y bellas con niños yendo amargadamente a la iglesia del Señor porque tienen que estar portándose. ¿No? Esa es la casa del Señor. Cristo mismo dijo, deja que los niños vengan a mí. Ya. Siempre podemos arreglar ventanas. Siempre podemos pintar otra vez. Pero esa bendición del Señor es para la gloria del Señor, no para la gloria de nosotros. Entonces ese edificio será usado para la gloria del Señor, no para la reputación de nosotros. Amén. Y ahí vamos a Génesis capítulo 41. Viene José ante el faraón y el faraón le cuenta su sueño y José le cuenta, mira, esto es lo que pasa. Van a haber años de bendición en Egipto y de ahí van a venir años de sequía. Entonces yo te sugiero, faraón, que tomes estos 7 años de bendición y ahorra todo lo necesario para sobrevivir 7 años de sequía. Y el faraón ve que José ha interpretado bien su sueño y el faraón le dice, ok, no solo suelten a José de la cárcel, pero José vienes a trabajar por mí. Y en unos cuantos días José empieza a ganar el favor del faraón y en unos meses faraón pone a José encargado sobre todo Egipto. De la cárcel a segundo solo bajo el faraón. Sobre todo la nación más potente de todo el mundo en ese día. Wow. Esto no pasa si los hermanos de José no lo venden a un vendedor de esclavos. Esto no pasa si José no huye de la esposa de su dueño. Esto no pasa si José no gana el favor estando en la cárcel por 7 años. Esto no pasa si José no interpreta los sueños de un par de obreros y del faraón. Esto no pasa. Todos estos años y estas ocurrencias donde José podía haberse enojado con el Señor o creído la mentira del enemigo, ahora puede mirar hacia atrás y ver cómo el Señor estaba obrando, quitando a José de la casa de su padre en Israel y trayéndolo a Egipto para que estuviera encargado de toda la nación de Egipto, más potente, la nación más potente de todo el mundo. Y José recibe tanto favor del Señor que sí ahorra cosechas y comidas y todo lo necesario para no solo soportar la necesidad de la nación de Egipto por 7 años de sequía, sino para soportar la necesidad de Egipto y las naciones alrededor de Egipto por 7 años de sequía. Y eso nos lleva a Génesis capítulo 50. Nuevos niveles, nuevos demonios. Uno pensaría que habiendo pasado por todo esto en la vida de José, finalmente llega a una etapa de vida que es buena. Uno pensaría que las tentaciones disminuirían.
¿Disminuirían? No. Las tentaciones aumentan y son más serias. ¿Por qué? Porque en medio de sequía vienen los hermanos de José de Israel buscando comida porque no tienen cómo alimentar a su pueblo. Y vienen delante de José y ni siquiera reconocen a José. Pero José sí reconoce a sus hermanos. Y José recibe la tentación de asesinar a sus hermanos. Él puede borrar a sus hermanos de la faz de la tierra. Y sería fácil, nadie sabría que los estaba asesinando. Él podría haber dicho, mira, no tenemos suficiente para darle a todo su pueblo, así que lo siento, pero ustedes no son egipcios, no podemos alimentarlos. Y haciendo eso, nadie hubiera culpado a José. Y José pudo haber asesinado a sus hermanos sin que nadie supiera que era un asesinato. Pagarle a sus hermanos por lo que ellos le habían hecho a él. Nuevos niveles, tentaciones más poderosas y más impactantes. Pero gracias a Dios, José no había recibido este éxito sin haber pagado por años de sufrimiento. Entonces, cuando José llega a este nivel de éxito, él ya tiene un nivel de perseverancia, de esperanza y de fe que había aprendido durante todos estos años de sufrimiento. Entonces, él puede tener la sabiduría con todo el poder y el éxito del mundo para bendecir a sus hermanos que lo habían maltratado a él. Sus hermanos lo habían maldecido a él y él, en vez de maldecirles a ellos, los bendice. Nosotros como individuos debemos de aprender de la vida de José también. Con nuevos éxitos en la vida, las tentaciones son más profundas, más grandes. Pregúntate esta mañana, ¿cuáles son los cambios que han pasado últimamente en mi vida? ¿Cuáles son las nuevas tentaciones que vienen con esos cambios? ¿Y estoy rindiendo esas tentaciones a la señoría del Señor? ¿Estoy dejando que cambien las cosas en mi vida? ¿O estoy tratando de plantar bien los pies y decir, no, esta es mi vida, así lo he vivido toda mi vida, no voy a cambiar nada? Mis padres vivieron así, entonces yo también viviré así. ¿O estás diciendo, Señor, lo que tú quieras? Tal como Cristo oró en el jardín antes de ir a ser crucificado, ¿no? Señor, si hay cualquier otra manera de liberarla del pecado del mundo, yo no quiero morir. Pero que no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y corporalmente, no dejemos que el éxito aparente de entrar a un edificio nuevo nos haga maldecir en vez de bendecir. Enaltecernos. Sí, que no debemos de enaltecernos. Dios nos ha bendecido para hacer bendición para otros. Así que seamos humildes. Señor, que no se haga nuestra voluntad en ese edificio, sino que se haga la tuya. Entrando en ese edificio van a venir tentaciones nuevas que no estamos acostumbrados a sentir como una iglesia. Tengamos cuidado, ¿no? Individualmente, cada vez que cambien las circunstancias en tu vida, tentaciones nuevas. Quizás algunas que nunca has experimentado. Seamos humildes, seamos plantificados en la palabra del Señor como nuestra fortaleza, nuestra guía. Vamos a tener que entrar con el capítulo de Corintios 13. El amor. Sí. Con alegría de corazón, con este mapa para guiarnos,
con el amor del Espíritu Santo, como dice Corintios 13, avancemos juntos e individualmente para la gloria y el honor del Señor. Amén. Señor, rendimos nuestra vida a tu señoría. Señor, gracias por las bendiciones que has derramado individualmente sobre cada uno de nosotros. Bendiciones que no merecemos, Señor. Y Señor, gracias incluso por las circunstancias difíciles, Señor. Aún las que no entendemos cómo las estás usando para bendecirnos a nosotros y a los demás ahora, Señor. Creemos por fe que tu palabra es verdad y que tú utilizas cada circunstancia para el bien de aquel que está en Jesucristo. Es lo que dice Romanos, capítulo 8. Entonces, Señor, nos rindamos a tu sabiduría y a tu señoría. Señor, úsanos en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y Señor, ayúdanos a discernir cuáles son las tentaciones del enemigo para distraer y para desviarnos de lo que tú quieres hacer en nosotros individualmente y corporalmente como una iglesia. Señor, rindamos el futuro de esta iglesia a ti. Que se haga tu voluntad con Grace Fellowship Norte, no la nuestra, Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, rindamos nuestra vida y nuestra iglesia a ti en este momento. Para ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo pedimos. Amén.